Ok, entonces, tal como les he recalcado en en las anteriores sesiones, les he recalcado que aunque nosotros ya tuvimos esta sesión, ¿no? El cuestionario de la guía número 2, ¿listo? Entonces les hago esta aclaración, es como por pronto otras personas que vayan a mirar la, la grabación, entonces para que tengan clara la idea de que cómo vamos, ¿listo? Verán, les explico entonces. En el cronograma anterior, como ya sabemos, cambiamos o la ficha cambió de instructora a líder, ahora es la instructora Paula. Entonces ella subió otro cronograma. Nosotros teníamos uno que nos indicaba que nosotros teníamos que seguir con las evidencias de la guía 2. Entonces, a ver, yo voy por acá. Listo. Aquí tengo las evidencias. Estas son las de la guía 1. Listo. Como ustedes se dan cuenta, entonces, según el cronograma, el folleto que fue la última era hasta el 30 de junio. Y de ahí, según el anterior cronograma, seguíamos nosotros con las otras evidencias de la guía número 2. Pero vamos ahora a la guía número 2, que serían las que están aquí. Entonces, si se dan cuenta ustedes, nosotros ya tuvimos la sesión esta, del cuestionario. Pero entonces, si se dan cuenta ustedes, desde el 13, diríamos desde el 13, esto de agosto, hasta el 10 de octubre. Entonces, por eso estas sesiones las estoy aprovechando principalmente para poder explicarles las temáticas que tienen que ver con con las evidencias. Entonces, como para que ustedes también vayan entendiendo y vayan comprendiendo las estructuras y cómo aplicarlas. Bueno, bienvenido, Víctor. Gracias, profe. Qué pena conectarme 5 minuticos tarde. No, no te preocupes, tranquilo. Listo. Entonces, bueno, ya les estaba explicando esto como para recordarles, porque como les digo, de pronto hay aprendices que no han visto las anteriores y miran esta, entonces como para que ellos pues también tengan claro en qué vamos en el proceso, ¿no? Entonces, porque eso sí es muy importante acá. Entonces, miren, para la, la guía 2 tenemos son 6 evidencias, ¿no? Entonces estaremos trabajando desde el 13 ya en las evidencias, en estas 6 evidencias hasta el 10 de octubre. Bueno, entonces vamos a ir ya a las explicaciones. Yo les había explicado, estos son los materiales de formación, ¿no? Los 4 que se les establece ahí en la... Les había dicho también que estos 3 primeros, esos 3 de acá, tienen que ver principalmente con lo que es el presente simple. Y este tiene que ver con el presente continuo. Entonces, la idea es que podamos entender, porque esos son los temas fundamentales, ¿no? Hay otros temas adicionales, pero si no entendemos estos, pues se nos van a dificultar. Entonces, una vez que entiendan esto, pues ya a ustedes les quedará más fácil las siguientes temáticas que se van a utilizar en las otras evidencias. Entonces, nosotros ya habíamos mirado en las anteriores sesiones lo que tiene que ver con el presente simple. Listo, ya les había explicado el presente simple, cuando es con el verbo to be, con el verbo
to have y con el resto de verbos. ¿Listo? Entonces también les había explicado de cómo hacer las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y que dentro de las interrogativas habían unas que se llaman yes, no questions y otras que se llaman WH questions. Ok, entonces vamos a hacer un breve repaso y hoy les voy a explicar principalmente este presente continuo. Entonces hagamos un pequeño repaso. Bueno, entonces necesito que me digan entonces, primero una oración afirmativa en presente simple con el verbo to be. La que ustedes quieran, puede ser muy sencillita y todo eso. Si no la pueden decir en el micrófono, la pueden escribir acá en el chat. I am from Colombia. Listo, bueno. Entonces Víctor ya nos dio una. Dice, I am from Colombia. Ay, perdón, que se está y pasó otra vez. Ujú. Listo, ahí ya tenemos. Entonces, I am from Colombia. Es una oración afirmativa en presente simple. ¿Por qué decimos que está en presente simple? ¿Cuál es la palabra que nos avisa que esta oración está en presente? El verbo to be. Eso, listo, ¿no? Entonces, esos ya tenemos que comenzar a identificar que en la oración, por lo general, vamos a encontrar un verbo. A veces encontramos dos, listo, pero por lo general encontramos uno. Entonces, ahí ya tenemos este. Decimos que está en presente porque ya miramos la conjugación del verbo to be en presente. Entonces, esta es la forma cómo se conjuga el verbo to be en presente. Tal como en español, ¿no? Cuando yo digo yo estoy en el parque, entonces la palabra estoy, que es el verbo, me avisa que está en presente porque es la conjugación en el tiempo presente del verbo to be o del verbo ser o estar en ese caso, ¿no? Listo, entonces ahí ya tengo I am from Colombia. Ahora sí, entonces yo quiero decir que yo no soy de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? ¿Cómo quedaría la oración para decir que yo no soy de Colombia? Pueden escribir por acá por el chat. Profe, ahí se le colocaría el no, no, o and I no from Colombia. Listo, ajá, exacto. Entonces, simplemente lo que hacemos es agregarle la palabrita not aquí. Listo. Y, perdón. Y ese es lo que vamos a hacer es simplemente eso, ¿no? Aquí en esta parte, escribirle not. Lo voy a. Entonces, yo les enseño así por lo general, listo, como para que no se confundan, ¿sí? Porque si ya de una vez yo les hago las contracciones y todo eso de las palabras, entonces ustedes van a quedar como, bueno, no entendí de dónde salió esto, entonces por eso le hago así principalmente, como para que vayan entendiendo mejor. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que hicimos, miren que es algo sencillo, agregarle la palabra not después del verbo y ya.
Eso es todo. Luego, si ustedes quieren, en este caso no podemos hacer la contracción con estas dos palabras, ¿no? O unirlas. Acá lo que podemos hacer es la contracción entre estos dos, ¿no? Es hacer esto. Es esto. Ahí ya queda. Decimos I'm not from Colombia. Entonces, miren que esto ya era lo que se nos solicitaba en el video, ¿no? Cuando nosotros vamos a presentarnos, entonces una de las oraciones que podíamos hacer era esta. Decir que, por ejemplo, yo puedo decir, en mi presentación, uno puede decir, I am not from Argentina. I am from Colombia. Entonces, puedo utilizar las dos oraciones cuando quiera presentarme. Y eso es correcto. Y luego miramos la oración interrogativa. Si uno se quiere preguntar a uno mismo, ¿no? Decir, ¿soy yo de Colombia? ¿No? No sé, en algún contexto. Entonces, ¿cómo preguntamos ahí? Ahí sí es, and I'm from Colombia. Es, am I from Colombia? Entonces, miren que este, este que es el pronombre I, ese siempre va a ir en mayúsculas, no importa en el lugar de la oración, ¿no? Siempre se lo escribe con mayúsculas. Entonces, miren lo que hicimos aquí. Simplemente cambiarlo acá, el am se lo pasa acá y el resto queda igual. Entonces, si yo me estoy preguntando, ¿am I from Colombia? Yo soy de Colombia. Y si yo me voy a contestar, si yo mismo la voy a contestar, entonces, ¿cómo diría? Yes. Yes, I am from Colombia. Exacto, miren, y la podemos colocar exactamente la misma de acá. Entonces, dense cuenta que por eso es bueno aprender los tres tipos de oraciones, aprenderlas bien, porque miren que acá para responder, vamos a responder con una oración afirmativa. Y yo les había dicho que también podemos, en lugar de contestarla, esto se llama long answer, ¿no? Respuesta larga. También podemos responder de forma corta, le llaman ellos, ¿no? Short answer. Entonces yo diría que yes. Ah, bueno, por acá Martín nos dice que sí se puede. Yes, I am from. Hasta ahí no. Yes, I am from no se podría, ¿no? O sea, no se la puede dejar hasta aquí. Quitarle Colombia. O sea, si le vamos a quitar, o sea, la forma corta sería yes, I am. Hasta ahí la vamos a dejar. Yes, I am. ¿Listo? Entonces esa sería, la forma corta sería hasta el verbo, ¿no? Hasta el verbo to be. Y la forma larga sí sería, pues, colocar toda la información, ¿no? Listo. Y por acá entonces vamos a contestarla negativamente. Entonces, para la negativa utilizamos el mismo no que utilizamos en español, no en este caso. Y la oración, ¿cómo quedaría ahí?
Esa quedaría I am not from Colombia. Exacto, ajá, es la misma, exactamente la misma de acá. Y ya, listo, ahí ya quedó, miren. Entonces, como les digo, o sea, es bien importante si ustedes quieren aprender inglés, simplemente traten de aprenderse este proceso, lo que estamos haciendo aquí, traten de aprendérselo de memoria. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, hagan en una hojita, háganse otra oración, pero ya no la hagan, digamos, con I am, sino de pronto con she is. Pueden decir, she is my sister, por ejemplo. Y luego dicen, she is not my sister. Y luego para la pregunta decimos, is she my sister? Y así vamos haciéndolo así, aunque sea al principio lo hagan un poquito más lento, pero no se preocupen que eso, a medida que vayan haciendo más ejercicios, ustedes van a ir mejorando. Listo. Entonces la negativa nos va a quedar no, pero de la corta ya llegaría hasta esta parte. Entonces podemos decir no, I'm not. O pueden decir no, I am not. No es lo mismo, o sea, no se preocupen. Si quieren utilizan no, I am not o no, I'm not. Eso es lo de menos. Cualquiera es correcto. Y listo, miren, ya, esto es, si ya entienden esto, listo, ya ustedes ya van dominando el tiempo presente simple. Listo, ahora entonces vamos a hacer el repaso como para ya tener más clara la idea del presente simple, pero con un verbo diferente. Entonces tomemos un verbo diferente, ¿no? Al verbo to be. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? Escriban la oración acá o si no el verbo. Profe, puede ser live. Live con D o ¿cómo lo escribiríamos? A ver. Live de vivir. Ah, live. Listo. Bueno, entonces vamos a escribirla, pero con ella, ¿no? O vamos a escribir un nombre mejor. Vamos a decir Mónica live, ¿no? Pero ustedes me van a decir ahí, digamos, in Pereira. Ejemplo. Bueno, aquí entonces faltaría alguito, ¿no? A ver si se acuerdan de ese detalle. Miren la oración. ¿Qué le faltaría ahí? Recuerden que Mónica sería, podemos decir she, ¿no? She o Mónica. Entonces,
El is. No, en este caso, is, no, porque no estamos utilizando el verbo to be, estamos utilizando el verbo live. Entonces ahí el verbo to be no lo necesitaríamos. Pero sí nos falta una cosita, un detallito. La S. Exacto. Ajá. Muy bien. Entonces, es ese detalle es el que tenemos que tener bien en cuenta. Que cuando se trata, ¿no?, de verbos diferentes al verbo to be, a la mayoría de los verbos le tenemos que agregar la letra S cuando estemos trabajando con el pronombre he, she o it. Aquí pues el nombre Mónica representa a she. Entonces ese es el detalle, ¿no? En otros casos, ya como lo vimos en la sesión anterior, en otros casos pues le agregamos la ES o en otros casos pues también la IES. ¿Ok? Entonces ya las reglas las miramos dependiendo de la terminación. Listo, entonces ahí ya tenemos una oración afirmativa en tiempo presente, pero en este caso con un verbo diferente al verbo to be, que es el verbo live. Entonces decimos, Mónica lives in Pereira, ¿no? Por lo general, la gente se confunde y dicen live, ¿no? Verán, aquí tienen que tener en cuenta esta palabra de acá. Esta es live y esta significa vida. Y este sería el verbo live, vivir, ¿no? Life sería el sustantivo vida. Yo puedo decir my life, mi vida, ¿no? Life, la pronunciación de acá, live. Entonces, Mónica lives in Pereira. Listo, tenemos entonces la oración afirmativa. Ahora sí, necesitamos hacer la oración negativa. Recuerden que estamos en presente simple. Lo que cambiamos fue el verbo. Entonces vamos a hacer la negativa. Vamos a decir, Mónica no vive en Pereira. Profe, ahí sería Mónica no live en Pereira. Bueno, listo. Bueno, a ver. De pronto, si los otros alcanzan a ver el detalle, nos faltaría algo ahí. Acuérdate, ¿qué nos faltaría? De Martín, Brian o Maleja, si recuerdan. ¿Qué nos faltaría? Nos falta una palabrita para que nos quede bien. Falta algo. El do y el das. Exacto. Ajá, entonces, ese es otro concepto que ustedes tienen que tenerlo en su cabeza. Cuando vayan a trabajar en tiempo presente simple con los verbos diferentes al verbo to be, van a utilizar el do o el das, dependiendo del pronombre, pero solamente con los verbos diferentes al verbo to be nomás. ¿Listo? Do y das dependiendo del pronombre. Aquí entonces, como estamos trabajando con Mónica o she, entonces vamos a utilizar das.
Entonces vamos por acá, a ver, voy a quitar aquí. Y por acá, entonces lo voy a poner. Entonces, das sería con he, she, it y do con we, you y they. Entonces esto tienen que tenerlo en su cabeza, ¿ok? Ya de memoria, ¿no? Das con estos tres pronombres y tú con estos. Listo, entonces vamos a decir Mónica, das, y aquí le vamos a agregar la T. Does not live in Pereira. Como tenemos el das aquí, el auxiliar, entonces el verbo principal de la oración, que es este, va en forma básica, o sea, sin la S. ¿Listo? Entonces ya decimos Mónica does not live in Pereira. Mónica no vive en Pereira. Pero Profe, aquí, profe, ¿sí? una pregunta. O sea, en la forma afirmativa se le podría cambiar, por ejemplo, la ED, ES, o, pero ya en las negativas se deja normal el verbo. Claro, acá, dependiendo del tiempo y todo eso, acá si es en pasado, pues se le agrega la ed o la d. Si es en, como ya miramos, si es en presente, se le agrega la S o la ES o IS, pero solo en las afirmativas, ¿no? Y acá, como ya les dije, que estos solo los vamos a trabajar, los auxiliares solo los vamos a trabajar con las oraciones negativas y con las oraciones interrogativas. ¿Listo? Entonces, por eso solamente acá ustedes van a mirar la terminación S en las afirmativas. Ya en las negativas interrogativas ya no necesitan porque siempre van a encontrar el verbo en forma básica. Entonces ahí ya ustedes se tienen que despreocupar de eso. Solo la S o la ES o IS simplemente en las oraciones afirmativas. Y con he, she, it. Listo, ahí está correcto. Pero si ya quieren ustedes, le hacen la contracción aquí. Esto ya es como más usado, como les he dicho, en el lenguaje hablado principalmente, ¿no? Entonces, como muchos lo que quieren es aprender a hablar, pues si van a aprender a hablar es mejor que utilicen esto, porque hay personas que más se enfocan en aprender como a entender textos, o sea, a leer, y entonces no necesitan tanto como aprender estas, porque no las van a utilizar tanto. Pero si van a centrarse más en hablar, entonces para eso se necesitan las contracciones, usarlas más seguido. Entonces dice, Mónica doesn't, doesn't live in Pereira. Listo, y ahí estaría la oración negativa con el auxiliar negativo. Mónica doesn't live in Pereira. Ahora entonces vamos a preguntar. ¿Cómo pregunto en ese caso? Profe, ahí sería Mónica Liz en Pereira. Mm.
vamos a anotarla y ahí la miras y revisa, pues si de pronto, porque ahí nos queda igualita a la afirmativa. Falta el if, ¿Cuál, perdón? profe, antes de Mónica. It, If, así. sí, Bueno, este if, ese lo utilizamos es en los condicionales, ¿no? Para decir, por ejemplo, ese traduce sí, pero condicional. Por ejemplo, aquí, para que lo entendamos bien, ¿no? Le voy a quitar este. Ahí diría, si Mónica vive en Pereira, ¿no? Si Mónica vive en Pereira, ¿listo? Y aquí vendría otra oración que en la cuestión de las... Ay, me fue la palabra. De los condicionales, entonces vendría, es otra oración que se le denomina como resultado. Entonces decimos, si Mónica vive en Pereira, podemos decir, she, eh, ella, poniendo, ella visitará, este es el futuro, ¿no? No sé por qué she will visit, bueno, no sé qué lugar turístico hay allá en Pereira. Bueno, vamos a decir que el tío vive en Pereira, entonces decimos, she will visit her uncle. Entonces, aquí, este sí es, si lo utilizamos el if, aquí en estos casos, para decir, si Mónica vive en Pereira, ella visitará a su tío. Entonces, por eso miren, es importante conocer los tiempos, porque en estas estructuras de los condicionales tiene que utilizar el tiempo presente y el tiempo futuro simple. ¿Listo? Entonces, el if no lo necesitaríamos específicamente para hacer la pregunta, pero sí lo utilizamos en otros casos. Profe, y el doesn't antes de Mónica. Exacto, ahí sí, ajá. Entonces, verán, si teníamos aquí Mónica lives en Pereira, entonces lo que vamos a colocar, como ya dijimos que Mónica es she, y dijimos que das iría con she, entonces decimos das, solo el das nomás escribimos, ¿no? Y decimos das. Mónica, y acá dijimos que iría en forma básica al verbo, o sea, le quitamos la S. Does Mónica live in Pereira? Y así es como ustedes hacen la pregunta. Does Mónica live in Pereira? Cuando es con verbos diferentes al verbo to be. Does Mónica live in Pereira? Entonces decimos yes. ¿Y cómo contestaría? Mónica Livis Pereira. Liv. Ah, es que no puedo Lives. pronunciarla bien. Ajá, lives. Bueno, ese es un poquito como difícil porque no estamos acostumbrados, ¿no? A hacer sonar la B y la S. Lives. Entonces toca. Ahí sí toca es practicar.
Listo. Mónica lives in Pereira. Podemos entonces, como les dije, miren, es la misma oración. La podemos poner aquí. Yes. Mónica lives in Pereira. Listo, eso podemos contestar. Y esto sería la forma afirmativa de contestar, pero de forma larga, ¿no? ¿Y cómo sería la forma corta entonces, en este caso? Decimos yes. Sería Yes, Liz Pereira. Bueno, a ver. Yes lives in Pereira. Bueno, este sería más como en español, ¿no? Porque nosotros diríamos sí, vive en Pereira. Pero ese más es el estilo de nosotros en el español. Pero en inglés no lo hacen de esa forma. Sino lo que hacen es lo siguiente, dicen. Bueno, en este caso, más, más común es que pongan el pronombre acá. Dicen yes, she, y le ponen el auxiliar, does. Y así quedaría la forma corta, miren. Decimos yes, she, refiriéndose a Mónica, yes, she does. Y el pronombre que estemos utilizando acá, yes, she does, ¿no? O el que le corresponda aquí, pues a she en este caso. Yes, she does. Entonces, las dos formas podrían responder. Yes, Mónica lives in Pereira. O yes, she does. Ahora sí, vamos a hacer la negativa. Decimos no. Profe, ahí no iría no cheetos, cheetahs. Pero bueno, sería she doesn't, ¿no? Con este. En la forma corta sería. Bueno, entonces, para la forma larga, pues vamos a utilizar, miren, que es siempre utilizar la misma oración negativa. Decimos, no, Mónica doesn't live in Pereira. No, Mónica doesn't live in Pereira. Y de la forma corta, entonces decimos, no, she doesn't. No, she doesn't. Y listo, entonces miren que aquí, esto es principalmente lo que tiene que ver con el presente simple. Ya tenemos que acordarnos es de las reglas cuando las vamos a aplicar. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente ya a mirar lo que tiene que ver con el presente continuo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ya hicimos este repaso, entonces decimos present continuo, ¿sí? O lo mismo es present progressive. ¿Listo? Entonces los dos son lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, acá, ¿cuál sería entonces? Vamos a hacer una oración
no sencilla también como la que hicimos anteriormente, pero vamos a hacerla en presente simple y en presente progresivo o presente continuo. Primero, digamos una oración en presente simple. Bueno, a ver, entonces yo les digo, ¿cómo puedo decir nosotros tomamos cerveza? We've, come on. We drink beer, algo así. Ajá, sí, bien. Beer sería, ¿no? Listo, muy bien. We drink beer. Nosotros tomamos cerveza. Entonces, ¿esa en qué tiempo está? Ese está en presente simple. Listo, presente simple. Ahora vamos a hacerla en presente continuo. Y en español sería nosotros estamos tomando cerveza. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Ahí se utiliza el will, ¿sí? We will drink beer. No, el will sería para futuro. ¿Cómo decimos estamos? Nosotros estamos. Ahí es we are. Eso, por acá nos dice. We are. Muy bien. Nosotros estamos. Listo, Martín. Listo. Entonces decimos we are. Ahora sí vamos a decir tomando o bebiendo. Allá va, es como el verbo, el ing, parece. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo quedaría? We are drinking beer. Es muy bien. Listo. Entonces, miren la diferencia. Acá estoy diciendo nosotros tomamos cerveza y acá nosotros estamos tomando cerveza. Por lo general, cuando estamos aprendiendo, y eso nos pasa a casi todos, confundimos estas dos formas y a veces las mezclamos. Entonces, aunque son muy parecidas, ¿no? Pero las ideas son diferentes. Por ejemplo, cuando decimos nosotros tomamos cerveza, es cuando estamos dando como a entender. Por ejemplo, preguntan, ¿y ustedes qué toman? ¿No? Alguien pregunta, ¿y ustedes qué toman? Entonces, uno puede preguntar, nosotros tomamos cerveza, para dar a entender, o sea, qué es lo que usualmente tomamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta tomar? Y en cambio, si alguien pregunta, ¿qué están haciendo? Entonces, si estamos tomando cerveza, nosotros le vamos a contestar,
nosotros estamos tomando cerveza. We are drinking beer. Entonces miren que las dos ideas son parecidas, pero no se las utiliza en en el mismo contexto, ¿no? En la misma situación. Entonces, nosotros tomamos cerveza y nosotros estamos tomando cerveza. Entonces, acá estamos haciendo la actividad, ¿no? Estamos en el proceso, o sea, de hacer la actividad. Y acá vamos a entender qué es lo que nosotros en ese caso, pues, regularmente tomamos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la diferencia. We drink beer y we are drinking beer. A veces hay gente que hace oraciones así. We are drink beer. O sea, por eso les digo que ahí en este caso es cuando los mezclan. Entonces, si hacen la oración así, está incorrecto. O le agregan ing para convertirla en una oración de presente progresivo, o si no, le quitan el verbo to be para dejarla como presente simple. Pero esta forma así no sería correcta. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues le agregamos ing para saber que está en presente progresivo. Entonces, verán, para el presente progresivo es bien importante conocer la conjugación del verbo to be, en este caso en tiempo presente. Entonces, por eso siempre yo les aconsejo es irse aprendiendo e ir practicando las cosas básicas, lo que se enseña al principio, porque luego las van a ir necesitando. Ya miraron en el ejemplo anterior. Cuando vayan a trabajar ustedes con condicionales, entonces van a utilizar los otros tiempos, ¿no? Y con otras estructuras más va a pasar lo mismo. Entonces, por eso es importante ir entendiendo lo mejor posible. Listo, entonces ahí ya tenemos las dos estructuras. Entonces vamos a hacer énfasis principalmente en esta, ¿no? ¿Qué sería la estructura? El verbo to be, aquí, miren, aquí hay dos verbos. Este es el verbo principal de la oración, al que le agregamos ing. ¿Listo? Y este sería el verbo auxiliar. En este caso, pues es el verbo to be. Y este verbo es el que está conjugado, miren, en el tiempo presente. Por eso este es el que nos dice que esta oración está en presente. Y como está con ing, entonces por eso decimos que está presente progresivo o continuo, porque este es el que indica que la actividad se está llevando a cabo. ¿Listo? Entonces por eso decimos que es presente. Listo, entonces ahí ya tenemos we are drinking beer. Entonces, ¿cómo diríamos? Juan está leyendo ese libro. Ahí, profe, ahí sería Juan is reading the book. Ujú. Bueno, ese libro diríamos that
Juan is reading that book. Listo, entonces se dan cuenta que aquí es aprenderse esto. A ver, yo quiero decir, yo no estoy hablando francés. Ahí sería, I am not speaking francés. Ujú, listo. Ay, perdón. I am not speaking French. Miren, entonces, si ustedes, como ya ustedes entendieron cómo hacer las oraciones negativas con el verbo to be, entonces, si ustedes, como les digo, si se lo aprenden bien y lo repasan y todo eso, y ya lo manejan bien el verbo to be, entonces ya van a, conociendo eso, ya van a saber que para hacer las oraciones negativas es simplemente agregarle la palabra not después del verbo. Y ya, eso es todo. Miren acá y listo. El verbo to be aquí y listo. Ya. One is not reading the book. That book. We are not drinking beer. I am not speaking French. Entonces, si se dan cuenta, miren, y ya uno después ya no gasta mucho tiempo porque ya esto es como ir utilizando pues lo que previamente habíamos estudiado. Entonces, ya les va a ir quedando más fácil. Bueno, entonces vamos a decir, ellas no están estudiando mm, bueno, física, digamos. Ellas no están estudiando física. Profesor, sería como ellas. Eh, they are not studying física, si no sé cómo se dice. Physics. Listo. They are not studying. Miren que es simplemente poner el verbo y agregarle ing. They are not studying physics. Física. Hay unas reglitas para colocar el ing, ¿no? Pero por lo general, a la mayoría lo que hacen simplemente es agregarle ing a la mayoría de los verbos. ¿Listo? Hay unas poquitas reglas que cambiaría, no son muy comunes. La más común es simplemente agregarle el ing. Listo, entonces, bueno, y ahora como ya sabemos, entonces, ya nos va a quedar más fácil. Si quiero yo preguntar, ¿estás tú jugando con mi hermano? ¿Estás tú jugando con mi hermano?
Profe, la llamada dice que va a finalizar en 2 minutos. Ah, listo. Bueno, entonces ya hacemos este ejemplo y listo, terminamos. Entonces diríamos, yo les dije, ¿estás tú jugando con mi hermano? Entonces simplemente ponemos el tiempo, el verbo, ¿no? Are you, miren, como hicimos con el verbo to be, jugando, dijimos, ¿no? Playing with my brother. ¿Estás tú jugando con mi hermano? Y listo, miren, por eso les digo, o sea, si ustedes aprenden el verbo to be, cómo se maneja, eso ya les va a ir ayudando y van a ir entendiendo más fácilmente. Entonces ahí ya tenemos presente simple y presente continuo. ¿Ok? Entonces, pues ya nos vemos la próxima sesión, ¿listo? Y seguiremos, les seguiré explicando estos temas, ¿ok? Sí, Víctor. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Me con voy a poner gusto. juicioso a estudiar. Listo, listo, Víctor. Que estés bien, Martín y Brian, que les vaya muy bien, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Igual. Ok, con gusto, que Gracias, estén profe. bien.